Recording is on. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Ve, todos han realizado la prueba que se les envió. No sé qué pasó. Cuéntenme, como igual ya les mencionaron, creo que ya se publicó el 17 y el 18, ustedes van a rendir los exámenes. Estos exámenes, si bien, bueno, en la primera clase, o bueno, la segunda clase, que fue ya clase, porque la primera fue solo el diagnóstico, se vio los sinónimos y los antónimos. Pienso que en los sinónimos y antónimos no hay mucha dificultad, según lo que vi. No sé qué me comentan, chicos, si sinónimos y antónimos hubo problemas o si estuvo claro. ¿Qué tal le ven? ¿Qué tal le vieron ya lo que dieron ahorita el otro examen? No, ya. A ver, como bien sabemos, tenemos sinónimos, antónimos, ¿no? Contrarios. Sinónimos que se utilizan para expresar vocablos que tienen la misma o un significado muy parecido a otro. ¿Listo? Entonces nosotros cuando queremos referirnos a algo y no queremos decirlo tal vez por su nombre, entonces buscamos un sinónimo para referirnos, ¿no? Básicamente. Aquí estaba el ejemplo de, por ejemplo, que nos dice identifica el sinónimo de la palabra en negrita, en este caso, de obsoleto, caduco, ¿no? ¿Por qué? Moderno es todo lo contrario, es un antónimo, vigente es actual al momento, entonces imposible, antónimo. Inaudito, algo que no se puede creer, está totalmente fuera de serie, ¿no? Hay que tener en cuenta que tanto en sinónimos como en antónimos deben pertenecer al mismo conjunto o a la misma línea. Tampoco podemos, como en este caso, si nos dicen inaudito, inaudito es que algo que no se puede creer, algo que nos sorprende. Pero obsoleto hace referencia a algo ya viejo, algo que ya quedó en el pasado. Entonces, miren la diferencia, ¿no? Siempre hay que enfocarnos tanto en sinónimos como antónimos, en la línea o en el conjunto, que estén dentro de la misma área. Si es de animales, pues tenemos que buscar el sinónimo, o sea, referente o en el grupo de animales, qué sé yo, si son cosas del hogar, ya, se me ocurre. Entonces, igual, si son acciones, entonces tratar de ubicarnos, ¿no? Que estén dentro del mismo tiempo, del mismo grupo, del mismo género, del mismo tiempo y del mismo grupo. Eso siempre tener en cuenta, no puede ser algo sumamente fuera de línea o que no esté integrado en ese conjunto, ¿ya? Los antónimos de igual forma, tanto en sinónimos como antónimos, vamos a tener que, es necesario que tengan en cuenta eso, ¿no? Esa pequeña parte. Antónimos son las palabras todos que expresan lo opuesto a la palabra que queremos referirnos. ¿Listo? Estas de igual forma, como les digo, que pertenezcan a la misma categoría gramatical o tipo de palabra. Ya no podemos saltarnos de, como bien dicen, de coles a nabos. O sea, no podemos decir algo que no está dentro de esa misma categoría. Siempre hay que tener en cuenta eso y eso también ayuda bastante a identificar o a descartar las opciones que no están correctas. ¿Listo? Miren, igual aquí, que dice, identifica el antónimo de la palabra en negrita. El juicio, ¿no? El juicio es la palabra en negrita presentada ante el tribunal, fue resuelto. Juicio, proceso, ¿ok? Algo que se está llevando a cabo. Pleito, si un juicio es para determinar, bueno, algo sólido para determinar una cierta carga hacia un delito, podría ser. Entonces, lo contrario que vendría a ser un pleito, ¿no? El juicio es totalmente centrado, sólido, calmado. El pleito ya se va, es lo contrario. ¿Ya? El litigio, lo mismo, es un sinónimo de juicio y el acuerdo de igual forma. Entonces, es sinónimos, ¿no? Pero aquí en este caso nos piden un antónimo. Creo que eso es dentro de
de los sinónimos y antónimos. En elementos de la comunicación, no sé qué pasó, chicos, pero sí vi que igual en los Kahoots pasados que les envié, también veía que se equivocaban, no sé qué pasó, qué dificultad le vieron en los elementos de la comunicación, que me ponían otras respuestas. No sé, chicos, quiero escucharlos qué pasaba dentro de los elementos de la comunicación, qué se les complica en esta parte. O que le ven difícil, no sé en cuál de estos se confunden, porque yo sí noté que les puse unas preguntas, a ver, claro, cuando era el repaso de Kahoot, ahí ustedes se habían equivocado, la mayoría de los elementos de la comunicación. Entonces, díganme, chicos, qué pasó ahí en elementos de comunicación, qué parte tal vez no está clara o se confunden, no sé. De mi parte, Vicente, bueno, creo que yo también me equivoqué, pero Ajá. no, sí entiendo, sino que por ¿Qué el tiempo pasó? era como que todavía no estaba acostumbrada, pero sí. Ah, ya, el tiempo entonces. Ajá. Sí, eso quería saber, chicos, porque... Que hace poner muy nervioso. Entonces, ajá. ¿Cómo? Es que la prueba, o sea, los Cajoots ¿Ya? tienen una cancioncita que suena Ah, en la canción. Ya, y eso entonces, hace poner más nervioso. Bueno, eso me pasó a mí. ya, perfecto. Listo. No sé a los demás chicos. Iker, usted practicó el de los elementos de la comunicación. No recuerdo si estaba. Me parece que sí, profe, no recuerdo yo tampoco, pero sí, lo que es elementos de la comunicación sí entiendo. Ya, no hay problema en eso. Helen, igual no. Le veo en el chat para que cualquier cosita que quiera decir. Listo. Ya, chicos. Bueno, sí, puede ser que sea el tiempo también, porque, como les digo, yo viví el resultado de Kahoot de elementos y me asombra porque, o sea, en elementos creo que no es muy complicado, ¿no? Entonces, pero bueno, si es el tiempo, entonces nos toca volver a repasar esos mismos Kahoot. Hay que volver a hacerlos, ¿no? Para volver a acordarnos ahí y ver si no nos falla de nuevo. ¿Ya? Entonces tratemos de intentarlo las veces que sean necesarias, como eso está ahí en la plataforma, no pasa nada. Sin embargo, les vuelvo a explicar, ¿no? Recuerden que la comunicación para que sea o se desarrolle de tal forma como una comunicación debe tener ciertos elementos: emisor, código, receptor, canal y mensaje, ¿no? Si falta uno de estos elementos, deja de ser comunicación. ¿Ya? Entonces hay que tener claro que emisor es quien transmite la información o el mensaje o quiere dar algo a conocer o a entender, ¿ya? Esa persona que está hablando. En este caso yo sería un emisor y ustedes serían los receptores. El código van a ser las señas, los signos o las palabras que se empleen durante la transmisión de información. Perfecto. El receptor, como bien les digo, son las personas o la persona o las personas que reciban el mensaje, la información, el contenido. ¿Listo? Y el mensaje va a ser la información que nosotros queremos darle a esa otra persona, es decir, el receptor, y que va a ser tanto enviada por el emisor como recibida por el receptor. Por eso, de ahí viene, ¿no? Eso siempre acuérdense. Envía, emisor, envía, recibe, receptor, ¿no? Y tenemos también un canal. Un canal es el medio por el cual nosotros estamos enviando o transmitiendo este mensaje. Puede ser por un teléfono, por un periódico, por una televisión, por una computadora en este caso. Puede ser por el teléfono celular, por el teléfono convencional, por un correo, por una carta, entre otros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bastante eso. Sin uno de estos elementos no hay comunicación. Necesitamos por lo menos un emisor y un receptor. Perfecto. Ya, miren, aquí igual se les dio el ejemplo, que identifiquen el receptor. Aquí fácil, ¿no? Al final, solo con leerle la parte del final que dice Susana, cree que lo mejor que hay es que hay un equilibrio entre mente y emociones. Patricio, ¿qué crees? Con que leamos, Patricio, ¿qué crees? Ya, sabemos que está preguntándole a Patricio.
Entonces, él es el que está recibiendo la información o la pregunta, en este caso, de parte de Susana. Entonces, fácil, ¿no? En estos ejercicios de elementos de comunicación, en su mayoría les van a ubicar al final sería el receptor, claro, el receptor o la pregunta, por decirlo de esta forma. Entonces, si ya no tienen mucho tiempo, lo que les recomendaría es que lean solamente ya las 2 últimas líneas rápidamente, ¿no? Y más o menos, o bueno, yo he visto que sí les funciona. Ya cuando ya no tienen tiempo, entonces leen las 2 últimas líneas y ya pueden identificar fácilmente de qué se trata o a quién está dirigido o lo que le estén pidiendo en el enunciado. ¿Sí? Por lo general piden receptor, emisor no tanto, receptor y canal. Sí. En los ejercicios que igual he revisado para ponerles a ustedes es más solo receptor y canal. Entonces sí, hay que estar bastante pilas en esa parte, ¿no? Tener claro más que todo qué función cumple cada uno para que no se confunda. Ya, las analogías, en eso sí creo que sí se dificultan bastante, pero vamos, otra vez vamos a revisar, ¿no? Nuevamente. Las analogías son una relación de semejanza que se establece entre 2 cosas distintas, ¿sí? Pero hay que recordar que deben estar dentro de la misma categoría. No podemos relacionar un animal con una cosa, con un aparato, ya. No, tiene que ser animal con animal, no. Entonces, la respuesta siempre que van a estar relacionada con el mismo, ¿no? Tienen que estar en la misma categoría. Si no, no sirve. Ya, son cosas distintas, sí, pero están dentro de la categoría. Es una herramienta que toma una característica que está presente en un elemento y observa que esta misma característica sea compartida por otra cosa, ¿sí? Que esté, es decir, que comparten características y con ello es lo que nosotros podemos identificar fácilmente la respuesta, la característica, ¿no? Entonces son relaciones de semejanza. Miren aquí. Llaves A como moneda dispensador. Obviamente, moneda y dispensador tienen relación, ¿sí? No podríamos decir llaves a cajón. Cajón básicamente estaría fuera de la categoría tal vez o de las funciones que tengan las llaves con el cajón. Metal, sí, probablemente sea con lo que se hace las llaves, pero en este caso la moneda y el dispensador. Aquí no nos hacen referencia a que por lo que está compuesto la moneda o de qué está hecho, sino nos dice que en dónde ingresa la moneda, ¿no? Que es un dispensador. ¿Listo? Entonces tenemos que más o menos guiarnos con esa referencia. Ok, si aquí nos dice que nos hace referencia a dónde, dentro de qué está la moneda, entonces también tenemos que identificar las llaves de dentro de dónde está. ¿Listo? O a dónde ingresa en este caso. El llavero no, probablemente sí esté dentro de podría ser si nos ponen moneda, qué sé yo, una bolsa de monedas o un paquetito de monedas, ¿no? Ahí sí tendría relación el llavero, las llaves en el llavero y la moneda o la moneda en una billetera. También podría ser, porque están dentro, ¿no? De algo. Pero en este caso nos pide o nos hace referencia a una acción de ingresar o de introducir algo. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta era candado. Llaves es a candado, porque las llaves nos sirve para abrir el candado y la moneda podemos obtener algo, claro, cuando le introducimos en un dispensador. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta bastante esas referencias que nos dan al otro lado. Claro que no es las analogías no siempre van a estar de esta manera. Y ahí es cuando tal vez nos dificultamos o nos preocupamos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, igual, esa ballena como pulmón es A.
Ya nos hace referencia a un órgano y a un animal, ¿no? El pulmón debe ser al conejo, ¿no? Porque el aire obviamente no tiene un pulmón. Ya, entonces más o menos hay que tener esa relación, ¿no? Entonces debemos acá también buscar el órgano, ¿no? Branquia, esa ballena como pulmón, esa conejo. Entonces, animal con animal, órgano con órgano. Miren, entonces ahí ya es más fácil. No sé, chicos, ahí en analogías, ¿qué otra dificultad tal vez le vieron? O no sé, ahí en esa parte sobre todo de las analogías. O si está claro, no hay preguntas en eso de las analogías, sobre todo. Sí, Lizen. ¿Sí está claro? Sí. Ya, perfecto. A ver en el chat. No me escrito nada, Helen. Perfecto, entonces. Ya. Otro también aspecto, otro punto que sí está presente en el examen son las palabras homónimas. ¿Listo? Palabras homónimas que muchas de las veces solo les ubican palabras homónimas, pero hay que recordar que teníamos tanto palabras homófonas y palabras homógrafas. ¿Listo? Recuerden que estas dos, homófonas y homógrafas, iban dentro de las palabras homónimas, ¿ya? Están dentro de el general son las palabras homónimas y los que le integran, las homógrafas y las homófonas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. En el examen, por lo general, no les ponen homógrafas y homófonas, les ponen palabras homónimas. Identifica la palabra homónima, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben, en este caso, o bueno, les vuelvo a repetir, qué es cada una de ellas y cómo pueden identificar. Entonces es más fácil cuando ya saben de qué se trata cada una. Ya, palabras homófonas, recuerden que son las palabras que suenan igual, ¿sí? De igual modo que otras, pero que difieren o tienen un diferente significado y escritura, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que una palabra en su cabecita, siempre las palabras homónimas deben en su cabecita preguntar, a ver, vaca y vaca, ¿ya? Suenan igual, no se escriben igual, y su significado es totalmente distinto. ¿Ya? Vaca, animal, ¿no? Y vaca de cooperar o de juntar algún tipo, por ejemplo, de dinero. Cuando les dicen, hagamos vaca para comprar, qué sé yo, dulces, ya, me imagino. Entonces, eso, ¿no? Dicen, no. Entonces tiene un significado distinto y su escritura también es distinta. Ah, esta es homófona. ¿Listo? Entonces de una ustedes identifican, esta es la palabra homónima. ¿Ya? Es más fácil. Miren, por ejemplo, complete la oración con las palabras homófonas adecuadas. En el silencio de la noche, cayó y cayó. Lo mismo, ¿no? Sí difieren un poquito tal vez en la pronunciación, cómo lo hagan cada persona, pero sí, se pueden escuchar relativamente igual. Pero miren, la escritura es totalmente distinta y el significado, claro, es distinto. Uno es del verbo caer y el otro es del verbo callar. ¿Ya? Entonces son significados distintos, escritura distinta, pero se escuchan iguales. Homófonas, ¿no? Ya identificamos fácilmente. Cuando tenemos en cambio las palabras homógrafas, hay que tener en cuenta que se escriben y pronuncian igual, pero el significado va a ser distinto. ¿Ya? Esa es la diferencia. Estas se escriben y se pronuncian igualito, pero el significado va a ser distinto. Miren, por ejemplo, capital y capital. Se escriben igual, se pronuncian o se escuchan igual, pero su significado es totalmente distinto. Tenemos el capital de dinero, que hace referencia al dinero, y el capital de cuando nos referimos a una ciudad. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta esas claves para que ustedes puedan identificar las palabras homónimas cuando les ponen conjunto, más que todo. Ya.
miren, dice, identifique el ejemplo que se les ha dado en ese entonces. Dice, identifique el enunciado que emplea las palabras homógrafas. Francisco vino desde muy lejos para tomarse un vino con su familia. De una, ¿no? Vino, vino. Igual escritura, igual pronunciación, diferente significado. El vino es del verbo venir, del verbo llegar, y el otro del vino que es para beber, ¿no? Aquella mujer sabía que era capaz de curar heridas usando la savia de Drago. Esta es una palabra homófona en este caso, entonces no entraba dentro de las palabras homógrafas. Tenía aptitud para el teatro, pero su actitud le impedía conseguir un pastel. Total, se escriben distinto, no se escuchan igual y tienen distintos significados, ¿no? No ingresaría. El vasto territorio era hostil como el carácter de su vasto propietario. Lo mismo, ¿no? Palabra homófona. Entonces, la única palabra homógrafa aquí era la 1. ¿Ya? Pero en este caso, que les digan, identifica las palabras, las oraciones o los enunciados que emplean las palabras homónimas. Ahí, ¿cuál elegiría Iker? Si le preguntan, identifique los enunciados, él o los enunciados que emplean las palabras homónimas. ¿Cuáles nomás elegiría o cuál o una sola? Profe, las homónimas son las que se escriben igual y significan diferente, creo. Las homónimas, ¿verdad? Ya, a ver, ¿vieron? A ver, Emily, usted. Ya, gracias. Se escribían diferente, pero sonaban igual. No, ya, vamos a ver, otra vez. ¿Se vieron cómo ahí se pierden? Verán, a ver, vamos. Recuerden, las palabras homónimas, o sea, es el nombre, ¿no? El conjunto, la categoría. Palabras homónimas. Así nos podemos referir a las palabras homófonas y a las palabras homógrafas. Estas dos, la palabra homófona y la palabra homógrafa, están dentro de estas palabras homónimas. Entonces, ¿qué pasaría? Lo que les estaba preguntando. Si les dicen, identifique el o los enunciados que emplean palabras homónimas. Y eso les van a preguntar, verán, porque casi no les ponen solo identifique la palabra homógrafa o homófona. Sí, les pueden poner, identifique el enunciado que emplea la palabra homónima. Entonces ahí se confunde y dicen, a ver, no, es que la que sonaba distinto. No, ya. Entonces, ¿qué pasaría? Si les dicen palabras homónimas, de inmediato, no. Las oraciones que tengan tanto palabras homógrafas como palabras homófonas. En este caso, la 1, porque tiene palabras homógrafas. La 2, que tiene palabras homófonas. Recuerden que se escuchan igual, pero su escritura y significado son distintos. Y la 4, perdón, en donde nos dice el vasto territorio era hostil como el carácter de su vasto propietario. Lo mismo, ¿no? Diferente escritura, igual pronunciación y diferente significado. Entonces, ¿qué elegiría yo? 1, 2 y 4. La 3 no entraría. ¿Sí ven? Entonces, cuando les pregunten, identifiquen las palabras homónimas, de inmediato, ¿no? Ustedes identifican las oraciones o las palabras que les pongan, tanto homógrafas, perdón, como homófonas, perdón. Entonces, ahí ustedes podrían elegir y no se confundirían, porque sí les pueden poner de esa forma, ¿ya? Entonces, eso una pequeña aclaración, si vieron cómo se confundieron. Entonces, si les ponen homónimas, recuerden, tengo que elegir palabras homógrafas y palabras homófonas. Las dos, porque las dos están dentro de las homónimas. Ya, puede ser que solo les pongan homógrafas, pero no les van a poner palabras homógrafas, sino les ponen el conjunto, que son palabras homónimas. ¿Listo? Entonces hay que recordar bastante bien esa parte para que no se confundan. ¿No ven cómo les pasa ahorita? ¿Ya? Entonces no sé si ahí quedó ya claro. Ya estarían en condición de determinar, de no confundirse más que todo en esa parte de que les pongan, identifica las palabras homónimas. Sí. Sí, ahí está más fácil. Sí. Ya, perfecto. Ya, si no hay preguntas, continuemos. Igual, dentro de la gramática,
vi que les ponían también el uso de la B, la V, la G, la J, la C y la S, y además también les ponen preguntas, vi últimamente que habían puesto que les preguntan qué palabras se escriben con mayúscula. A ver, si les pregunto qué palabras se escriben con mayúsculas o qué términos se deben escribir con mayúsculas, ¿ustedes qué me dirían? Y les doy como opción, déjenme ver, les doy como opción adjetivos, pronombres, sustantivos, nombres propios. ¿Ustedes qué responderían? A ver, Mayerly, ¿usted qué me diría si yo le pregunto cuáles son las palabras o los términos que se escriben con mayúscula? Y le doy como opción nombres propios, pronombres, adjetivos y sustantivos. Me invento, ¿no? ¿Qué me responderías? ¿Me responderías? Nombres propios. Perfecto, correcto, ¿no? Entonces, de esas partes también. Yo sé que sí se acuerdan y todo eso de esa parte, pero por si acaso, o sea, sí les pueden tomar eso también. También les pueden preguntar, a ver, les pueden preguntar, acerca de los sustantivos, tanto abstractos como concretos. ¿Sí se acuerdan de los sustantivos abstractos y sustantivos concretos? ¿Qué son? ¿Para qué sirven cada uno? No. A ver, Iker, usted tal vez se acuerda. Dicen los sentidos concretos son los que nosotros percibimos mediante nuestros sentidos. O Ya, sea, los sustantivos. Ajá. podemos ver, tocar, oler, escuchar y saborear. Correcto, esos son los sustantivos abstractos, ¿no? Y Ay, perdón, los concretos. los abstractos son los que, o sea, se usan para nombrar ideas o valores que existen, pero no se ven, o sea, Correcto. no se escuchan o no se tocan. Ya, son los que se perciben básicamente con los sentidos, por ejemplo, en este caso, sentimientos podría ser, ¿no? Valores, como tú bien lo dices, o ideas, ¿no? Con la cabecita. No se pueden tocar, no se pueden ver, ni se pueden oler, ni escuchar, ni saborear. Solamente son probablemente sentidos, ¿sí? O creados por nuestra mente, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pueden que les pongan, identifique los sustantivos concretos y les ponen de opción perro, gato, ¿qué más les pueden poner? Perro, gato, paz y vivir. ¿Usted qué identificaría cuando le pregunto, identifique el sustantivo concreto? Y le doy la opción casa, gato, perro, paz. Casa, gato y perro. Correcto, ¿no? Ya, en este caso he puesto 3, ya, pero si les pregunto, identifique el sustantivo abstracto y les doy de opción, casa, gato, paz. La Paz. Correcto, ¿no? Entonces sí, puede ser que les pongan eso, por si acaso les comento y les hago un recorderis acerca de los sustantivos abstractos, que esto entraría dentro del área de la gramática, ¿no? Como ya les expliqué igual lo de los usos de las letras, que también se la ve mucho, sí, ese les ponen bastante incluso del uso de la B y la V, de la J y la G, de la C y la S, entonces hay que tener en cuenta. Recuerden siempre que lean el enunciado en su cabecita, lean y lean o traten de leerlo un poco de voz alta, no tan alto, ¿no? Pero sí un poquito que se escuche y escuchen, a ver si se escucha bien. Entonces sí, puede ser, pero si se escucha feo, se escucha mal. No, definitivamente no es. O tratar de escribirlo a un lado, ¿no? Igual, la escritura muchas de las veces nos hace identificar fácilmente si es o no es la correcta, sobre todo cuando es gramática. ¿Ya? Ya, entonces eso, igual, la lectura, ¿no? Eso también ayuda bastante a fortalecer la gramática. Y chicos, hasta ahí de la clase número 2. ¿Sí está más claro? ¿Sí nos volvimos a acordar de lo que vimos? Ya.
En la clase 3, en cambio, ya vimos los niveles del lenguaje, ¿sí? En los niveles del lenguaje tampoco creo que haya mayor problema. Hay que recordar que tenemos lenguajes coloquial, vulgar, técnico o científico. Les van a poner tanto, identifique el nivel técnico, por ejemplo. El enunciado que tenga o que emplee el nivel técnico, les pueden poner. Entonces va a hacer referencia a lo técnico o a lo científico, ¿no? Se hacen referencia de esas dos formas. También tenemos el nivel culto y el nivel literario. ¿Listo? Entonces hay que recordar que el nivel coloquial es el que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestro entorno familiar, entorno de amigos, muchas de las veces, o el que se lo emplea básicamente para conversar. ¿Ya? En este saben que no se necesita mayor ciencia, pero sí respeta las normas, aunque comete incorrecciones, ¿no? Obviamente nosotros cuando hablamos, sí, nos equivocamos tal vez en el empleo de ciertas normas, pero por lo general el coloquial sí respeta. No puede ser que por ahí se le escape una, pero en su mayoría, en general, sí va a respetar. Entonces, claramente ahí nos podemos dar cuenta. Si nos ponen un texto que tenga full faltas de ortografía, que esté escrita así, o sea, mal, no, ese definitivamente no va a ser coloquial, porque el coloquial de una u otra forma sí respeta normas, aunque sí puede haber una equivocación, pero en su mayoría sí respeta normas. En cambio, el vulgar, no, ese no respeta normas ni, y comete bastantes vicios de dicción. El vocabulario va a ser pobre y va a tener un contexto callejero, no una forma fea de referirse a algo o alguien. Entonces, si nos ponen, como les digo, un texto que esté con faltas ortográficas o que emplee la jerga, como se lo llama también, la jerga o las palabras callejeras, entonces definitivamente es vulgar, ¿no? Ya, entonces es fácil. En lo técnico o científico hay que recordar que eso se lo utiliza básicamente solo en un campo específico, tanto de la ciencia o de la cultura, ya que ese no lo ocupamos en nuestro diario vivir, sino que ese va a estar, por ejemplo, en una receta médica o en unas instrucciones de unas pastillas, me invento, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrarnos un vocabulario técnico o científico, que sería un nivel técnico. Igual, el rasgo léxico especial es la terminología. Utiliza términos que no son usados por cualquier persona o que no todos entienden muchas de las veces. Por eso a veces cuando nos pone el doctor en la receta ciertos términos nosotros no sabemos, pero en cambio vamos a la farmacia y como ellos ya saben, están familiarizados con ese campo, entonces sí reconocen fácilmente, pero para nosotros es difícil porque no conocemos, ¿ya? Es objetivo, preciso y lógico, ¿ya? En este no se hace tanta redundancia, no va a ser extenso, sino que va al grano y va a ser bastante lógico, ¿no? Bastante pensante. Ya, y tenemos también el nivel culto, que se emplea ya en una conversación muy elaborada, ¿ya? Sumamente elaborada. Este, por lo general, sí puede estar en la lengua oral, pero sí se lo encuentra también en lo escrito, más que todo. Aquí los interlocutores poseen una gran riqueza cultural, ¿sí? Son personas ya preparadísimas dentro de un área. Por ejemplo, cuando van a dar los seminarios, las charlas, las conferencias, son personas especializadas o especialistas en un tema específico o en una rama. Es espontáneo, relajado y expresivo. Sí, es espontáneo, bastante relajado y muy expresivo para que la gente pueda captar la atención del público más que todo, ¿ya? Y tenemos el lenguaje literario, que este sí es muy utilizado o específicamente por poetas, ¿ya? Entonces ustedes ya ven que están hablando de un poema, por aquí, por allá, nivel de lenguaje literario, porque es un poema utilizado por los poetas, una canción,
etcétera, ¿no? Es el más complejo ya que embellece el lenguaje a través de la palabra. Como les decía, puede ser una canción, un poema, un verso, entre otros, ¿no? Entonces, de inmediato es literario. No va a ser ni vulgar, ni coloquial, ni técnico, ni culto. De inmediato, literario. Ya, aquí igual se hizo el ejemplo del lenguaje científico, que nos dice identifique el enunciado que utiliza el lenguaje científico. Entonces, ¿le parece bien? Ya, entonces esto es básico, no un coloquial. Alguien está preguntando acerca de que va a recibir un pedido. Acá, en cambio, ya utiliza palabras medias que no tienen tanta estructura o que no son conocidas y suena ya más a un lenguaje vulgar. Y acá, en cambio, miren, acá abajo igual, ¿no? Venga, espabila, espabila, me imagino que debe ser alguna palabra media fuerte, o bueno, un término medio déspota, y entraría dentro de lo vulgar. Y lo único que tiene aquí, las estructuras operatorias no son suficientes por sí mismas para explicar la construcción del conocimiento y la genética. Nos habla algo de ciencia, ¿no? Entonces, específicamente va a ser el científico. Ya, entonces ahí vamos descartando y vamos viendo ciertos términos. Con que vemos un término que ya ahí se va de la tangente, ya, no, ese no es. Si nos piden científico, con que veamos algo simple como la primera, ya, no. La segunda, ya lo de a comer la chicha, o sea, ya está, incluso está mal escrito. Entonces, estos términos no se utilizarían en el lenguaje científico. Entonces, dentro de cuando les piden que identifiquen los enunciados o identifiquen, sí, los enunciados en niveles de lenguaje, lo que les va a servir es que por lo menos una letra, ¿no? Así, rápidamente, una letra de cada opción, ya. Si una letra por ahí está fallando, no es. De una descarten, no es. ¿Listo? Porque si una palabra está mal escrita, está fuera de contexto o no tiene nada que ver con el nivel, ya, definitivamente esa no es. Creo que esa sería una forma fácil para descartar. También teníamos los prefijos y los sufijos. Los prefijos, recuerden que son los afijos o los elementos gramaticales que se anteponen o que están antes de un término para cambiar su significado, ¿ya? Tenemos una palabra, significa una cosa, pero nosotros queremos cambiar el significado. ¿Qué hacemos? Anteponemos un elemento gramatical, ¿ya? Y ahí sí cambia su significado, ¿no? Tenemos espaciales, es decir, de espacio, no de lugar. Temporales, sí, de tiempos, antes, después, etcétera, no actual. Aspectuales, es decir, el aspecto de algo o alguien, de algún aparato, de alguna persona. Cuantificativos, cuando queremos referirnos a valores, ¿no? Poco, uno, dos, pocos o muchos. Escalares, es decir, de rangos, es decir, cuando nos queremos referir a algo que tanto puede ser que suba de rango o baje de rango. Negativos, cuando queremos despreciar o queremos referirnos a algo malo o queremos hacer énfasis en algo negativo de una persona. La orientación, ¿no? La orientación, cuando queremos referirnos a la inclinación que tiene algo hacia algo. A ver, tiene alguien hacia algo, ¿sí? La inclinación, por ejemplo, anticapitalista, ¿no? La inclinación de que no está a favor del capitalismo. Entonces es una persona anticapitalista. ¿Ya? Eso básicamente los prefijos, ¿no? Siempre hay que recordar, esta palabra por sí sola, medio, tiene su significado, ¿no? Pero si le ponemos otra palabra más, prefijo. Ya un elemento gramatical sería en este caso. Volar por sí solo también tiene su significado, pero le ponen sobrevolar, entonces ya sobreentendemos que es más alto, ¿no? O volar, pero más alto. Igual, si nos ponemos a ver moderno por sí solo tiene su significado, pero si ya le ponemos post, hace referencia a que fue después, ¿ya? Igual lo del novio, ¿no? Novio por sí solo, actual, ¿no? Pero si le ponemos ex, es que ya fue, ya pasó.
¿Listo? Entonces, eso básicamente. Aquí igual, ¿no? Áfano. Aquí nos preguntan una palabra que contenga el prefijo que significa a través. Di, ¿no? Entonces, áfano por sí solo ya significa. Y día, ya, si le ponemos el di, ya significaría distinto, ¿no? Entonces, eso, básicamente. También tenemos los sufijos, que son los que van después de la palabra o del término. ¿Sí? Son los afijos que añadimos al final de cada palabra para completar o modificar el sentido o significado, ¿no? Muchas de las veces podemos utilizarlos para completar el significado que tenga esa palabra o a su vez para modificar el sentido o el significado. ¿Ya? Recuerden que el prefijo es antes y el sufijo es después. Ya tenemos disminutivos, perrito, casita, bonito, chiquitito, etcétera, ¿no? Aumentativos, muchacho, muchachote, perro, perrote, ¿ya? Y peyorativos, igual, hacen referencia a negativismo, ¿no? O para despreciar algo. Si decimos casa, normal, ¿no? Pero si decimos una casucha, nosotros nos imaginaríamos que es una casa sumamente pobre, feíta, sin mayor gracia. ¿Listo? Igual, ¿no? Teníamos el ejemplo que nos piden también que identifiquemos el sufijo, que significa acción. En este caso, manifesta, tiene su significado, manifestación, ya, cambia el significado, ¿no? Sería una acción, más que todo. Entonces, básicamente es eso. No sé, chicos, hasta ahí si nos volvimos a acordar de los prefijos, los sufijos, de los niveles, si se aclaró un poquito más o se confundieron, no sé, díganme ustedes. Ya, bueno, supongo que asimilo que sí está bien. Entonces, también vimos lo que eran las paráfrasis, que son la explicación o interpretación de textos para lograr una mejor comprensión del mismo, ¿no? Aquí nosotros utilizamos un lenguaje propio, palabras sencillas, y asimismo podemos añadir opinión o comentarios propios, ¿no? Ampliando o dando un mejor sentido al texto original, ¿ya? Entonces, muchas de las veces cuando un texto no es tan entendible para el público, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una paráfrasis, es decir, una explicación o interpretación en nuestras palabras o en las palabras que indicadas o adecuadas para el lector, y eso ayuda a que la persona entienda mucho mejor. ¿Listo? Entonces sirve básicamente para eso. Ya, lo mismo, es decir, lo mismo, pero con diferentes palabras, y muchas de las veces podemos añadirle comentarios, opiniones, ya hacerle un poquito más sencillo el entendimiento al lector. Mire, con base en esta definición, identifique la paráfrasis correcta, ¿no? Esto igual sí les van a poner paráfrasis porque dentro de los simuladores sí está. La música es el corazón de la vida, ¿listo? Entonces hace referencia a que con la música, el corazón, la música es la razón o es el motor de la vida, ¿sí? Entonces, en este caso, la que más asimila es la música es el centro de la vida, ¿ya? Entonces, le reemplazan al corazón por el centro de la vida. Ya. Lo mismo. Dentro de la gramática también les van a poner completar y ordenar oraciones, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que la sintaxis, construcción, ordenación y reunión, es decir, es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar oraciones, ¿no? Y la semántica, sintaxis y semántica, es lo que se necesita básicamente para completar y ordenar oraciones. Ya saben que la semántica es una ciencia que estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos, ¿ya? Palabras correctas, que estén de acuerdo a lo que queremos expresar, ¿ya? El uso correcto de palabras dentro de lo que queremos nosotros informar o explicar o decir.
También tenemos las reglas de concordancia. También les he visto que están ejercicios de concordancia verbal, concordancia nominal, etcétera, ¿no? En este caso hay que recordar que la concordancia se refiere a la correspondencia de variaciones o flexiones gramaticales que debe haber entre dos o más palabras que forman parte de una misma oración o frase, ¿no? Que estén correspondidas, no, que no estén sueltas, sino que estén juntas, que hagan un buen equipo, por decirlo de otra manera. La regla general es que el sujeto y el verbo concuerden en número y en persona, correcto, ¿no? No podemos decir los perros, no, los perros, ¿no? Sujeto y número. ¿Listo? Entonces, en esa parte hay que tener bastante en cuenta que las reglas de concordancia básicamente lo que buscan es que todo esté debidamente bien ubicado, tanto número, persona, sujeto y verbo, ¿ya? Si estamos haciendo referencia a tiempo pasado, pues toda la oración va a ir en pasado, no va a ir una parte en pasado y otra parte en presente. ¿Listo? El sustantivo y el adjetivo en número y en género, y el sustantivo y el artículo en número y en género, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta género masculino, femenino, números, plural, singular, verbo en tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro, etcétera. ¿Ya? Entonces en esa parte hay que tener bastante en cuenta. En esto lo que les sugeriría es que vayan leyendo por opciones, ¿no? Por ejemplo, en su cabecita, o si tienen la posibilidad de escribirlo, qué sé yo, bueno, si se les da la posibilidad, cuando se lo hacía presencialmente, ¿qué es lo que se hacía? A un ladito de la hoja se escribe, ¿no? La 1, la soberbia. La 5, de la sociedad, sí, puede tener sentido. Continuamos, ¿no? En los individuos, la soberbia la soberbia de la sociedad en los individuos, como que ya, y de ahí por último, la solidaridad. Miren, entonces ahí de una ya no es, porque ya perdió el sentido, ya no tiene concordancia eso. Igual, la siguiente, ¿no? 4, amenaza en los individuos, bueno, podría ser, amenaza en los individuos la solidaridad, ya, se salta, no se va, ya no tiene sentido. La amenaza de la sociedad, ¿correcto? Amenaza de la sociedad, conturbar, no tiene mucho sentido, se va, no tiene una idea clara, entonces fuera. En cambio, la última que nos dice, la soberbia en los individuos, amenaza, conturbar, entonces ya, con que ya identifiquemos 4 de los 6 números que nos ponen, ya, de una podemos nosotros identificar que esa es la respuesta correcta. Entonces, lo más lógico es que ustedes vayan descartando las opciones. ¿Listo? Vayan en su cabecita si no tienen, o si no a un ladito, escribiendo los números que les van dando. Ya. Eso dentro de lo que es esta clase que vimos. Vamos a verla así. Ya. Recuerden también que vimos las figuras literarias o retóricas. Estas figuras son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico, ¿no? Es decir, que buscan esas figuras dotar a la palabra de expresividad, de vivacidad o belleza, con el objetivo de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir al lector. ¿Ya? Entonces esa es la función básica de las figuras literarias. Son típicas en discursos literarios y de sus distintos géneros, poesía, narrativa, ensayo y drama, ¿no? Recuerden eso. Ya. Teníamos la metáfora, que era la relación sutil de analogía o semejanza. Profe, no se ve las ¿No diapositivas. se ve? A ver, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. ¿Se ve? Ya. Como les decía, tenemos las figuras literarias que básicamente lo que buscan es estilizar. Sigue sin verse. ¿Sigue sin verse? A ver qué pasó. Dejar de compartir. Voy a volverles a compartir. A ver.
Ahí. Ahí, chicos. No, profe. No. ¿Qué pasó? A ver. Déjenme ver otra vez. Ahí. No. No, no se ve. Pero sí se refleja en mi caso. A ver, no sé qué pasó. ¿Qué pasó con esta página? Ya ahí. Ahí tal vez se ve. Chicos, ¿se ve? No. ¿No se ve? No. A ver. Bueno, no sé qué pasó con la aplicación porque a mí sí se me refleja. A ver si les comparto esto. Ahí, ¿se ve? No. 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 Chuta, no sé entonces qué pasó con esta aplicación porque a mí sí me refleja, chicos. Pero ustedes no. Entonces, no sé qué pasó. Ahí no, tampoco. Bueno, chicos, no sé, creo que ya colapsó la página. La verdad no, creo que están un poquito... Profe, los otros profes saben desconectarse y volverse a conectar para que se vuelvan a proyectar las ¿Sí? diapositivas. ¿Seguro? Ya, a ver, me voy a desconectar ahorita. Denme 2 minutitos. ¿Ahí se ve? Sí, profe, ya se ve. Ya, perfecto. Entonces sí ha sido eso. No, nunca nos ha pasado, por eso no sabía. Ya, como les decía, teníamos las figuras literarias que básicamente nos servían o su función era estilizar a las palabras, ¿no? Dotarlas de belleza, de expresividad, vivacidad para que generen sorpresa, emoción o cualquier tipo de sentimiento en las personas o en el lector, en este caso. Son típicas en el discurso literario, tanto en la narrativa, en la poesía y en el ensayo y en el drama, ¿no? Teníamos la metáfora, que era la relación sutil de analogías o semejanzas que establece entre dos ideas o imágenes, ¿sí? Metáforas, hay cualquier cantidad dentro del examen. Así que les sugiero que sí realicen bastantes ejercicios de metáfora o por lo menos que se aprendan bien la regla de la metáfora para que puedan identificar fácilmente, porque eso sí, hay bastante. Es más, solo metáforas. Entonces hay que tener en cuenta que es la relación sutil de analogías o semejanzas que se establece entre dos ideas o imágenes, ¿no? Por ejemplo, tus ojos son verde selva, hace la relación de los ojos verdes con el verde de la selva. ¿Ya? Igual, la cabellera oscura hace referencia con la noche y el dolor. Oscura, noche, ¿no? Entonces sí, hay que tener en cuenta eso. De igual forma teníamos el símil, la comparación, que nos sirve para comparar un término real con otro imaginario que se lo asemeje en alguna cualidad. ¿Listo? Por ejemplo, eres fría como el hielo, ¿cómo les puedo decir? Eres alta bueno, ahí, ¿no? Entonces, esto es por lo general lo que se van a diferenciar de las metáforas es que utilizan el como o tal cual o tal, entonces todos estos términos, ¿no? En la metáfora no se utiliza, ¿ya? En cambio en el símil, sí, es básicamente lo mismo, pero en este se utiliza estos conectores o estos adverbios. Teníamos el hipérbole, que tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa, perdón. Igual, estos también, sí, he notado que están bastante. Entonces, igual, ¿no? Tratar de memorizarnos estas. Le pedí disculpas 1000 veces,
te lloré como un río, también saben decir. Entonces son exageraciones, ¿no? Para hacer referencia a algo, pero muy exagerado. Tanto en aumentar como en disminuir, pero muy exagerado. Las anáforas consisten en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso, ¿ya? Siempre van a estar al principio, hay que recordar, se van a repetir, pero al principio tanto de una palabra, de una frase, de un verso o de un párrafo. Entonces ahí nosotros identificamos que es una anáfora. La prosopopeya, de igual forma también está prosopopeya, ¿no? Entonces vamos a ir acordando cuáles nomás, sí, se ven bastante en esos ejercicios. También la conocen como la personificación, consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a un ser inanimado, o un ser sin vida, ¿no? Por ejemplo, la luna me sonreía, sonreír básicamente es cualidad de un ser humano, de una persona. La luna es un ser sin vida, ¿ya? Entonces le atribuyen esta cualidad a este ser inanimado. Epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo que acompaña. Miren, por ejemplo, el sustantivo es camino, rudo, ¿no? Dulce, sustantivo espera, tierna, sustantivo alegría, ¿ya? Entonces es básicamente un adjetivo que le atribuye una cualidad al sustantivo. Hipérbaton también está bastante, ¿no? Aquí se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o en el caso de la poesía, que la poesía básicamente necesita de un número de sílabas, sí, de palabras, ¿no? No es que se lo pone por poner, sino que es un número específico, entonces debe seguir esa métrica. Por eso el hipérbato hace que las oraciones se acomoden a esta métrica que necesita. Ya, el ritmo igual, la poesía hay que tener en cuenta que tiene ritmo y rima, ¿no? Entonces, para eso le acomodan, el hipérbato le acomoda para que se complete correctamente. Ya, tenemos la ironía, en donde nosotros, cuando queremos decir una cosa, pero damos a entender lo opuesto. ¿Ya? Se da a entender una cosa expresando lo opuesto. Nosotros queremos decir algo, pero expresamos lo opuesto. Por ejemplo, qué buen bailarín eres. Eso hace referencia cuando una persona no sabe bailar. ¿Ya? Entonces, es lo contrario a lo que en realidad queremos decir. La paradoja también sí está bastante. Implica el uso de expresiones, ideas o conceptos en las cuales hay una supuesta contradicción, ¿ya? Entonces se contradice, ¿no? Que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que habla. Lo que básicamente busca es enfatizar, dar énfasis en algo, ¿no? Solo sé que no sé nada, mire, se da la contraria, ¿no? Sí sabe, pero no sabe. Entonces hace énfasis, ¿no? Onomatopeya, que es la representación escrita de un sonido como clic, crack, plaf, puff, puff, etcétera, ¿no? Es una manera de vocalizar los sonidos que puede generar ciertos objetos o animales. Cuando hablamos, decimos, es que esa cosa hizo, el reloj hace tic-tac, entonces onomatopeya, ¿no? Estamos dándole un sonido a las cosas para que nos entiendan mejor o para, muchas de las veces, para que generar expresividad en lo que estamos diciendo. Sinestesia consiste en atribuir una sensación, ya sea auditiva, olfativa, visual, gustativa o táctil, a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente, ¿no? Objetos que no tienen nada que ver o que por lo menos no cumplen con esas sensaciones, se les atribuye esto. Por ejemplo, pasado, básicamente no, es solo un sustantivo, pero se le atribuye la sensación amargo, ¿sí? La sensación gustativa. Mira, ya. Tenemos la perifrasis, se denomina así a cierta forma de expresarse, dando rodeos o implementando más palabras de lo normal, ¿ya? Cuando queremos, podríamos decir, alguien, Pepito falleció, me invento, ¿no?
pero muchas de las veces Pepito dio su último respiro esta mañana, ¿ya? Entonces estamos alargando lo que queremos decir, en vez de ir a lo más simple. Entonces la perífrasis es lo que hace, ¿no? Alargar el sentido o lo que nosotros queremos decir. La etopeya, que se emplea para hacer la descripción del carácter, acciones y costumbres de la personalidad de un individuo, ¿ya? Cuando nosotros queremos hacer la descripción sobre todo de cosas que no son, que solamente son sentidas, ¿no? ¿Ya? Cosas abstractas, básicamente. Entonces ahí hacemos una descripción de algo abstracto. Por ejemplo, soñadora, con ganas inmensas de ayudar, ¿no? Esto básicamente no se ve, ni se toca, solamente se siente. Prosopografía también está, hay que tener en cuenta esta. Esta se utiliza para hacer la descripción de las características externas de una persona o un animal, ¿ya? Descripción de cosas externas, hay que tener en cuenta. La etopeya, descripción de lo interno, ¿no? Y la prosopografía, descripción de lo externo, de lo físico, en este caso. Hay que tener en cuenta bastante esa diferencia, ¿no? El polisíndeto consiste en el uso reiterado de conjunciones con el objetivo de aumentar la fuerza expresiva del discurso, ¿sí? Por ejemplo, oh, grandiosa y fecunda y magnética. Entonces utilizan la conjunción y pueden también utilizar la conjunción a. Entonces lo repiten, ¿no? Para hacer un poco más expresivo, que tenga más fuerza el discurso. La elipsis, igual, consiste en evitar la repetición innecesaria de palabras para dar mayor énfasis a un segmento de la oración, generar fluidez, ritmo, sin afectar la construcción gramatical, ¿no? En cambio, al contrario de la otra, ¿no? En la cual se alargaba, en este caso el elipsis trata de quitar esas palabras innecesarias, ¿ya? Para no decir, él quiere un abrazo, solamente quiere un abrazo, ¿ya? Entonces ya se sobreentiende que quien quiere el abrazo es él. Antítesis, figura literaria que consiste en la oposición que puede existir entre dos ideas o expresiones, frases o versos, a fin de conseguir una expresión más eficaz y el desarrollo de nuevos conocimientos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Aquí se da la contraria. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Ya se anteponen, ¿no? Son términos opuestos, por eso es antítesis. Descripción consiste en la explicación pormenorizada, es decir, el más mínimo detalle de los objetos, personajes, locaciones o situaciones para que el lector genere o produzca una imagen mental verosímil sobre el elemento del relato, para que la persona, cuando tú le das o le describes a una persona algo con el más mínimo detalle, esa persona va a poder tener una imagen mental de lo que tú estás diciéndole verdaderamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca la descripción básicamente, que el lector identifique en su mente algo, lo que le están tratando de decir, pero de forma correcta, de forma verdadera, en gran porcentaje que se haga de esta manera. Muchas de las veces puede fallar, pero en su mayoría lo que busca es que se lo logre, ¿no? Eso, chicos, desde ahí, no sé si se aclaró un poquito mejor esto de las figuras literarias. No sé si se les refrescó un poco. Dígame si se entendió. Sí, profe, sí se entendió bastante bien. Ya, perfecto. A ver, déjenme ver cuál más teníamos. ¿Sí se ve? Sí. Ya, perfecto. A ver, entonces también vimos la tesis, que era la idea central del ensayo o de un texto argumental, ¿no? Hay que tener en cuenta que la tesis nos vamos a encontrar básicamente en textos argumentativos, ¿no? Argumentales. Aquí la tesis básicamente necesita, o esta idea central, que es la tesis, es necesaria para sustentar con argumentos y subargumentos válidos y pertinentes.
¿ya? Es una afirmación o una negación contundente que necesita ser argumentada, justificada o explicada, ¿ya? Entonces la tesis va a ser argumentada, justificada, explicada, tanto para determinar si es afirmativa o es negativa totalmente, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, que solamente se va a encontrar en textos argumentativos, ¿no? Argumentales. La estructura de los textos argumentativos, por lo general, tesis, argumentos y conclusión, ¿no? Tesis, la opinión o la idea de fondo que se tiene sobre el tema y que va a ser presentada y posterior va a ser argumentada. Los argumentos, las razones que fundamentan o rechazan la tesis, por eso es algo a comprobarse, ¿no? La tesis es algo a comprobarse y por eso se lo va a explicar o se lo va a defender o tal vez eliminar, pero con argumentos, las razones, ¿no? Y las conclusiones es a lo que llegamos finalmente, es decir, si la tesis fue verdadera o no fue verdadera, si fue negativa o fue positiva. ¿Listo? Entonces eso básicamente es la estructura de un texto argumentativo. Puede variar, claro, pero es lo general o lo que más pueden encontrarse. Una tesis bien formulada, debe tener las siguientes características. Hay que tener en cuenta que las tesis aparecen siempre en una situación polémica, ¿no? En una situación caliente. Se debe redactar en una oración y no en una frase. Correcto, la tesis va a estar en una oración, no en una frase, sino solamente en una oración. Es decir, que conste con sujeto, predicado, verbo y complemento. Esta oración constituye el enunciado central que se va a defender o sustentar en la argumentación, ¿no? Como les dije, puede ser que esta tesis sea rechazada o sea defendida o sea sustentada y se verifique si fue verdadera o fue falsa, o se compruebe más que todo. Aun cuando hay múltiples maneras de hacerlo, se recomienda que empiece con algunas palabras que indiquen, como pienso que, creo que, en mi opinión, me parece que es necesario, entre otras, ¿no? Cuando ustedes identifiquen estas palabras, de inmediato, esta es la tesis, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Las formas para identificar una tesis se deberá analizar y encontrar palabras que estén relacionadas a conclusión, ¿ya? Palabras que nos den a entender eso, que nos hagan entender que están hablando de una conclusión o una afirmación. Ya, esto es la tesis. Que es la forma más común de expresar una opinión. Palabras como en conclusión, en resultado de, que, ya que, por qué, en consecuencia, por lo tanto, entonces, hacen referencia a una conclusión. Palabras como son, es así, ciertamente, realmente, hacen referencia a una afirmación. Cuando encontremos palabras como estas y las anteriormente dichas, podríamos estarnos encontrando ya con la tesis. ¿Listo? Aquí se les dio el ejemplo igual de un texto. En este sentido se concebirá, ya, entonces ahí nos hablan, ¿no? De las redes sociales y demás. Eso, chicos, a ver qué más había. Igual ejercicios de ortografía. Como les dije, las reglas de concordancia nominal y verbal, recuerden que tienen que estar siempre en número y en verbo, en tiempo y espacio, ¿no? Para que pueda ser correctamente identificadas. Y por último, déjenme ver cuál más nos faltó. La última clase.